quiero decir que esto es una charla meramente informal, que interrumpan cada vez que necesiten hacer alguna pregunta, porque todos estamos aprendiendo este nuevo sistema, este cambio de paradigmas y este cambio en las reglas de litigación que nos viene desde el protocolo impuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Como segunda pauta les quiero decir que nada de lo que yo diga en esta charla puede ser utilizado en mi contra después, así que lo que se dice acá queda dentro del Dante, por favor. Después en el juzgado es otra función. Bueno, vamos a hablar un poco de la oralidad en el proceso civil. Venimos bastante interpelados, o por lo menos yo, en este juzgado o en esta ciudad un tanto socrática en el que parece que todos sabemos que no sabemos nada y que nos vienen cambiando las reglas absolutamente de todo. Desde que casi todos los que estamos acá nos recibimos, ha cambiado el Código Civil, que era un código que tenía más de 100 años de antigüedad, ha cambiado la Ley de Riesgo de Trabajo, ha cambiado la normativa laboral en sucesivas oportunidades, y ahora está cambiando sin cambiar el Código Procesal Civil. Ya cambió también el Código Procesal Laboral. La acordada 48 del 2017 es la que implementa a través de un convenio que hace la Corte con el Ministerio de Justicia y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, en el que le pide mayores recursos humanos y materiales y demás, y el gobierno se compromete a dárselos a los fines de gestionar una justicia más eficaz y más efectiva. Para eso la Corte regula o saca un protocolo que no van a encontrar muy fácilmente, que nos fue dado a nosotros los jueces en una reunión y que, como dice la acordada que menciono, la 48 del 2017, fue una discusión que se hizo en un encuentro de jueces y de ahí surgió. ¿Qué es lo que hace este protocolo? No hace más que decir o decirnos, señores jueces, cumplan con el código tal y como está escrito, porque nada de lo que hacemos en el proceso actual sometido al protocolo de oralidad, como lo llamamos en los decretos, no está escrito en el código. Fíjense ahí en la filmina que les puse todos los artículos, no sé si esto tiene lucecita, todos los artículos del código para que después los lean, porque no vamos a tener tiempo hoy, si no sería muy largo, en donde hay facultades judiciales y facultades de las partes, facultades de dirección del proceso, deber del juez de estar, de intervenir en las audiencias, facultad de preguntar a los testigos, de realizar preguntas ampliatorias, facultad de pedir a los peritos que estén presentes, facultad de abrir la causa a prueba si hay hechos controvertidos o de decir que no, bueno, entre otras, y ahí están todos los artículos del Código Procesal Civil de la provincia de Santa Fe que legitiman la utilización de este protocolo, que es nada más ni nada menos que eso, un protocolo. ¿Qué significa eso? Nos están dando indicaciones de cómo actuar para estandarizar, porque esto de que había muchos jueces, cada uno llevaba a cabo las normas procesales como mejor le parecía, entonces la Corte entendió que precisamente para uniformar los procedimientos y que los juicios no duraran 15 años y se redujera el tiempo y fuera una justicia eficaz, efectiva y demás, decidió darnos las indicaciones de cómo actuar. Bueno, y la segunda acordada que está mencionada ahí es la 44 del 2022, que es la que implementó en el interior, Casilda, San Lorenzo, Villa Constitución y Cañada, la utilización, habilitó la utilización de este protocolo de gestión. Vamos a la otra, que no lo pasa. Los principios de la oralidad, rectores de la oralidad,
En primer lugar, no se viola para nada, que es algo que se escucha bastante seguido de parte de los profesionales e incluso de gente que está dentro del Poder Judicial, que entiende que meterse viola el principio dispositivo. Ya hemos escuchado al doctor Falistoco el otro día, al doctor Peirano, que hablaron en materia civil, y todos los penalistas que nos dejaron con la cabeza bastante dada vuelta, porque el sistema de ellos va incluso mucho más allá de lo que hacemos nosotros los civilistas. ¿Por qué no viola el principio dispositivo? Porque se entiende, y así nos lo han tallado, que el proceso es de las partes en sus escritos postulatorios. Digamos, ustedes presentan la demanda, dicen lo que quieren y piden lo que quieren. La demandada contesta la demanda y también tiene derecho a expresarse como mejor le parezca. El ofrecimiento de pruebas es lo mismo, cada parte ofrece su prueba. Y ahí se termina el proceso escrito y pasamos a un sistema mixto de lo que la doctrina llama proceso por audiencias. Entonces, tenemos demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas. Los objetivos, ya lo dijeron todos, lo voy a leer rápido para ir avanzando porque no tenemos mucho tiempo: obtener mayor celeridad y economía en el desarrollo de los procesos, una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de la prueba a través de la concentración de las etapas procesales y cumplir con las expectativas de la población. Este fue uno de los principales objetivos de la puesta en marcha del protocolo, porque todos sabemos que la población, el justiciable, es aquel por el que todos nosotros, los que estamos aquí, trabajamos, de un lado o del otro del mostrador. También en el convencimiento, pensemos que esto fue una cuestión política, que tenía la provincia de gestionar los recursos económicos y humanos del Poder Judicial. Genera la próxima un cambio de paradigmas en la gestión del conflicto, ¿no es cierto? No innova, como les dije, en materia legislativa, está en vía de programación, de discusión, un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, pero aún no ha sido, creo que, ni discutido en la Cámara. Pero sí le da una implementación específica y un cambio a los roles que venían desempeñando las partes y los operadores esenciales en un proceso. Cambia el rol del juez, al que le impone la dirección activa del proceso, no esa dirección pasiva en el que veíamos pasar los expedientes, actor demandado, ofrecimiento de prueba, incidente, tacha, pim, pam, 20 años, 15 años, y recién ahí, cuando el expediente llegaba a sentencia, veíamos todo lo que había pasado. No, nos impone realmente un rol activo. Estar presente en la audiencia de proveo de pruebas, charlar con los abogados, tratar de coordinar. Le impone un rol activo también a los secretarios y al resto de los agentes del juzgado, ya que todos tienen que colaborar. Es un trabajo en conjunto, realmente yo no sé si se ve para afuera, si ustedes lo perciben, pero desde el empleado de mesa de entrada, que sabe de qué expediente está hablando, el proveyente que tiene en cuenta cuándo es la audiencia, que me tiene que avisar, que tiene que agendarlo, manejar la agenda, el secretario que llama al perito, que se tiene que hacer cargo de las notificaciones, el prosecretario también. Bueno, la movida adentro del juzgado es muy grande para que este sistema funcione como realmente la ley, la Corte y nosotros mismos queremos que funcione. A las partes, obviamente, que antes no venían nunca al juzgado y ahora tienen que venir,
y entiendo que todo aquel que haya traído a su cliente a una audiencia de oralidad se da cuenta que no es liviano para la parte venir a las audiencias. No les gusta a las personas venir al juzgado. Se asustan, se ponen nerviosos, tienen que dejar de trabajar. Es todo una cuestión bastante engorrosa y pesada psíquicamente para la gente, para el justiciable, venir al juzgado y sobre todo confrontarse con todo el sistema judicial, en una audiencia, con el juez, con el secretario y demás. Y a los abogados, por supuesto, tienen que darse cuenta o percibir que con este sistema si bien antes eran importantes a través de los escritos, quedaban como en el anonimato muchas veces. Ahora no. Ahora el abogado cumple un rol esencial. Y ahí les puse el artículo 24 impone claramente, se los voy a leer porque son casi todos abogados, el deber de conducirse, con lealtad, probidad y buena fe, y el 25, no lo tengo, pero el 25 es el que les impone también trabajar por la celeridad del proceso y la concentración y poder diligenciar, que lo usamos para que diligencien toda la prueba. Todos deben trabajar en conjunto. Ámbito de aplicación de la oralidad, todos los procesos: declarativo, ordinario, sumario y sumarísimo. También están incluidas las usucapiones, eso se discutió bastante. En principio es una facultad del juez ingresar el expediente al sistema de oralidad. Si nosotros vemos que es un caso muy complejo y que la oralidad complicaría, podríamos decidir no ingresarlo. De hecho, esa fue la motivación que utilizaron muchos jueces para no ingresar las usucapiones, entendiendo que estaba involucrado el orden público y que había cuestiones que no se podían dilucidar, máxime cuando había propietario desconocido y había que designar defensores ad hoc a través de un proceso de tramitación oral y los dejaban afuera. Ahí les puse confrontar con el protocolo 2.0 y voy a hacer un paréntesis en este aspecto porque la semana pasada, les cuento, estuvimos en la corte, la doctora Babaya también estaba, no sé si por acá está el doctor Viale, tratando de reuniéndonos para hacer una nueva reforma al protocolo e ir un poquito más allá, en virtud de que incluso con las normas del código e incluso con el protocolo ya se estaba desvirtuando este proceso oral que queremos llevar a cabo, por ejemplo, en el término de fijación de audiencias, y había muchas prácticas diversas en los diferentes juzgados. Entonces, la gente que se encarga de la materialización del mismo y del control de su funcionamiento hizo una estadística y va a haber prontamente una modificación que no la puse porque no está todavía, pero sí es probable que todas estas normas de las que estoy hablando y que les estoy contando respecto del protocolo puedan cambiar un poquito para ir un poquito más allá. Por ejemplo, en la cuestión de los juicios que se involucran, el protocolo 2.0, como lo llamaron los redactores, va a decir cuáles son y va a incorporar a todos y va a ser obligatorio. Ya no va a ser una facultad del juez, sino va a ser obligatorio incorporar a todos los juicios. El momento procesal para decir que el juicio va a llevarse adelante mediante la aplicación de este protocolo de oralidad es, por supuesto, el primer decreto, con la presentación de la demanda. Si ha sido interpuesto el pleito, por supuesto, en el caso nuestro, en Casilda, después del 27 de febrero, que fue el día que se puso en funcionamiento del 2023, que fue el día que se puso en funcionamiento por acordada
el protocolo, y en Rosario fue en marzo del 2017, algo así. Vamos a la siguiente. Bueno, esto... Ah, no, fui para abajo, para. Demanda. Las etapas del proceso ya se las fui diciendo: demanda, contestación, ofrecimiento de pruebas, fase escrita, audiencia preliminar o de proveído de pruebas. Una vez que está presentada la prueba de todas las partes, con la presentación teóricamente de la prueba del demandado en un juicio ordinario, siempre hablando, no en un sumarísimo, con el decreto que dice: por ofrecida prueba debería sacarse, y entiendo que la mayoría de los juzgados, o acá por lo menos en Casilda lo hacemos así, ya ahí se designa la audiencia para el proveído de las pruebas. Luego de esa audiencia viene una etapa preparatoria de la audiencia de producción de pruebas, en la que se hacen todos los trabajos intermedios, que ya vamos a ir una por una, por eso no me extiendo ahora. Luego viene la audiencia de producción de pruebas, los alegatos, el auto para sentencia que no está puesto y la sentencia. Vamos a la siguiente. Acá vamos a lo que realmente nos interesa: la audiencia preliminar o de proveído de pruebas. Ya presentamos la demanda, la contestación, dejamos trabado a la litis, ofrecimos nuestras pruebas y el juez convoca a las partes, no solamente a los abogados, a que vengan a una audiencia que se llama de proveído de pruebas, pero también y primeramente es de conciliación. Lo primero que intentará hacer el juez en esa audiencia es conciliar a las partes. Para eso, por supuesto, tiene que estar presente. Allí están efectivizados los principios de inmediación procesal. Y esto que dijo Herbeta tan contundentemente el día que vino a dar la charla: no hay audiencia sin juez. Yo estoy convencida de que también eso es así y trato de llevarlo a cabo la mayor cantidad de veces posibles. A veces también hay que entender que los jueces son humanos y que por ahí no se puede. Esta audiencia se celebra sí o sí, con o sin las partes. Las funciones, ya les dije, son conciliación, saneamiento del proceso, quiere decir si hay alguna cuestión previa que resolver, si hay alguna incidencia, si, no sé, se equivocaron e imprimieron la hoja al revés, si no se olvidaron de traer una documental, se puede sanear cualquier deficiencia procesal, para bien o para mal, ¿no? Pero se puede conversar en esa audiencia. El juez va a procurar, y las partes conjuntamente deben coadyuvar con esta tarea, a la efectiva determinación del objeto del proceso y a la efectiva que va a ser precisamente sobre el cual va a versar la prueba. O sea, a ver, ¿sobre qué estamos discutiendo en este pleito? ¿Sobre cómo fue el choque? ¿Sobre si hubo un choque o no? ¿Sobre cuál es la incapacidad que le dejó el choque, que sí sé que hubo y que sí sé cómo fue, porque no tengo duda de eso, porque está el sumario penal ya agregado, porque están las fotos, porque las dos partes coinciden en la versión del accidente, entonces me queda solo discutir sobre la incapacidad? ¿Qué es? ¿Cuál es el objeto de prueba? Porque si sé que hubo un choque, ¿para qué voy a traer un testigo que me diga que vio el accidente? No tiene sentido, porque eso es lo que precisamente se intenta impedir con la aplicación de este protocolo, evitar el dispendio jurisdiccional innecesario. Bueno, y es ordenadora por todo lo que les vengo diciendo. Bueno, esto ya se los dije. La audiencia se va a convocar en un plazo mínimo de 30 días y máximo de 40 días.
salvo en el sumarísimo, en el que no se abre la causa prueba y el plazo para la convocatoria a la audiencia va a ser de 15 días. Ahí les puse en la filmina por si alguien después se la quiere llevar, para que les quede claro que también esto va a cambiar con el protocolo 2.0 porque se van a cambiar los términos de las audiencias, básicamente porque en Rosario se estaban alongando en un gran porcentaje más allá de los 180 días y no es esto lo que se pretende. Se pretende acortar los plazos y no alargarlos. Vamos a la otra. La presencia de las partes resulta inexcusable, que es un error que vemos bastante seguido en los profesionales que vienen a la audiencia sin su cliente, porque estaba ocupado, porque no pudo, porque no quiere conciliar, porque lo que sea. Es muy importante que venga la parte, porque, como les vengo diciendo, es uno de los objetivos muy claros del protocolo, la inmediación. Que el juez la conozca, porque puede surgir cualquier circunstancia que sea de conocimiento exclusivo de la parte y que se pueda resolver ahí mismo en la audiencia. Y si la parte no estuviera presente, no tendríamos que dejarlo diferido a la audiencia de producción de pruebas y a veces implicaría nuevamente, les vuelvo a repetir, y discúlpenme que sea insistente con esto, un desgaste jurisdiccional innecesario. Supongamos, no sé, ayer en una usucapión estaban las partes en la audiencia de proveído de prueba, la defensora de oficio. La parte decía que, la demanda decía que hacía 30 y pico de años que estaba ahí, la defensora dice no, yo no estoy segura, niego todo, bueno, llamémoslo, habló con los supuestos ocupantes a título de dueño, nos contaron su versión de los hechos y quedó bastante claro, y surgió de la audiencia de proveído de pruebas que faltaba una documental, una constatación, cualquier cosa que así fuera, para terminar de cerrar que el domicilio del señor había sido, de hacía 40 años se había casado y ya vivía en esa casa. Entonces dice, te traigo la partida de matrimonio. Perfecto, si la partida de matrimonio da como domicilio ese domicilio y tenemos ya una constatación notarial, teníamos varia documental agregada al expediente, podemos hasta evitar la audiencia de producción de prueba, que va a ser totalmente innecesaria, y declarar la cuestión de puro derecho y que el juez analice en su caso si de la documental surge cabalmente acreditado. Fíjense a qué punto se puede acortar un proceso. Como dato anecdótico les cuento que esta usucapión se había iniciado en el año 2009 y todavía no se había abierto la causa prueba. Y si logran hacer la prueba que faltaba, antes de diciembre estaría declarada, antes de fin de año, estaría declarada la cuestión de puro derecho y el expediente entraría a sentencia. O sea, 2009 al 2025 tenemos 16 años de pleito sin abrir la causa prueba, un pleito que puede terminar resolviéndose cuanto mucho en el término de 6 meses. Fíjense cuáles son las bondades de la audiencia preliminar. Para eso, abogados y juez tienen que trabajar conjuntamente. Hay que haber leído el expediente, hay que saber de qué se trata. Bueno, acá les puse la convocatoria, el juez cuenta con amplias facultades para que vengan las partes. Y como es privativa de los jueces, convocarla, la parte de conciliación, es de carácter irrecurrible. Y para lograrlo puede recurrir a la aplicación de sanciones conminatorias. Ello también tiene sustento legal en el 22 del CPC y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo lo hago, les aviso a las partes y a los abogados que si no van a venir a la audiencia van a cargar con 5 jus de multa, como lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Todo legal, diría, no sé, no me acuerdo qué programa de la tele. Como les dije antes, se celebra con o sin las partes. No puede ser diferida ni suspendida por ninguna circunstancia esta audiencia, salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta que el mantenimiento de la agenda del tribunal permite afrontar adecuadamente el flujo de trabajo que impone la dinámica de la oralidad. No podemos hacer trabajar a todo el juzgado como les conté que trabaja y que corre para tener preparado el expediente para la audiencia y que venga el abogado y diga, no, tengo otra audiencia en otro juzgado, no, me tengo que ir, bueno, deleguen el poder. Esto es lo que decía también Falistoco el otro día, va a llevar este sistema a esta unión, a esta creación o nueva manera de asociación abogadil para que siempre haya algún profesional dispuesto para las audiencias dictadas. Si no viene nadie, se tendrá por celebrada igual y proveemos toda la prueba. Y si viene una sola de las partes, se charlará un poco con esa parte y de la parte inasistente hasta ahora, y por eso ahí volví a poner protocolo 2.0, teníamos que proveer toda la prueba. No venía una compañía de seguro, no venía una multinacional a cualquier juicio, que son generalmente los abogados que tienen mucha carga de trabajo y que vienen poco a las audiencias, teníamos que proveer toda su prueba. El protocolo 2.0 va a innovar en este tema, todavía no estaba muy definido, por eso no les quiero adelantar, pero puede ser que haya alguna variación. Las partes no pueden pedir la suspensión de la audiencia y si lo piden, por lo menos en mi juzgado, van a tener un lacónico no al lugar por no corresponder. No suspendo las audiencias. Sí pueden acordar, y en esto ya no me puedo inmiscuir porque entra dentro del proceso dispositivo, la suspensión de los términos procesales, conforme lo dispone el artículo 71. El término de prueba no se suspende, ya lo sabemos, por ninguna articulación, pero ese artículo empezaría a correr a partir de la audiencia de proveído y no con anterioridad. Por lo tanto, si con anterioridad ambas partes de común acuerdo, como lo dice el 71, piden la suspensión de la audiencia, ahí habría que suspenderla y reprogramar. Vamos a la próxima no, a la que dice desarrollo de la audiencia. Bueno, en esa el juez debe intentar lograr la conciliación de las partes, ya se los dije, fijar los hechos controvertidos que serán objeto de prueba, ya se los dije, eso es muy importante, saber hacer foco sobre qué estamos peleando, porque a veces tenemos muchos más acuerdos de los que creemos. Entonces, por eso sirve mucho sentarse a hablar. A ver, doctor, ¿cuál es su pretensión? ¿Cuál es su objeción a esta pretensión? ¿Sobre qué estamos discutiendo? ¿Sobre que firmé el contrato? ¿Sobre que el monto que le debo? ¿Sobre si le debo? Entonces, el objeto de prueba va a ser siempre totalmente distinto, igual que en los ejemplos que le di con anterioridad, y pueden ser millones, ¿no? Pero sirve para fijar los hechos controvertidos, ordenar y depurar las pruebas. ¿Para qué me sirve esta prueba? Tengo un choque, y vuelvo al tema de los accidentes de tránsito porque es lo más común, en donde ya tengo la pericial accidentológica realizada por la Fiscalía, la Policía Judicial, que me determina cómo fue el choque. ¿Para qué voy a designar un perito mecánico que me hace designar la audiencia de producción de pruebas 2 meses más tarde porque los peritos tardan en presentar su pieza? Entonces, si ya sé cómo fue el accidente, si ya lo tengo determinado, por más que el demandado en su escrito postulatorio haya dicho niego el accidente, nosotros vemos ahí y todas las partes ven que el accidente ocurrió y que está determinado cómo ocurrió. Entonces, es tarea del juez y tarea de las partes depurar esa prueba. Finalmente, en el acta se proveen las pruebas, las que quedan.
tratamos de acotar lo más posible. Determinar y consensuar el plan de trabajo a seguir. A ver, ¿quién va a notificar al perito? Lo hace la secretaria vía telefónica. ¿Quién va a diligenciar? A veces las partes reiteran un oficio. ¿Quién va a diligenciar la prueba? ¿Quién va a diligenciar este oficio? ¿Quién va a diligenciar este otro? ¿Quién va a notificar a los testigos? Todo eso tiene que quedar asentado en el acta de audiencia. Generalmente, en mi juzgado, les cuento mi experiencia, después si Laura quiere tomar la palabra y contar la suya al respecto, o si es diferente, es válido también. Hacemos carga con la notificación de la absolución de posiciones, por ejemplo, el propio abogado de la parte que tiene que absolver. Entonces así evitamos la cédula, evitamos las notificaciones, evitamos incidencias sobre las notificaciones. Doctor, la audiencia va a ser tal día y usted sabe que ese día tiene que traer a su cliente porque su cliente tiene que absolver posiciones. Y queda sentado en la audiencia que el abogado se hace cargo de notificar a su cliente. Hay que traer un oficio de la municipalidad, lo va a diligenciar usted, hay que hacer tal cosa, lo va a diligenciar usted, hay que llamar a los testigos, cada parte cita a sus testigos. En cuanto a las pericias, importantísimo es determinar la carga probatoria. El 1735 del Código Civil y Comercial, ya se habló bastante también en el curso respecto de eso, dice que el juez podrá aplicar las cargas probatorias dinámicas. Sabemos que en materia de derecho del consumidor, que hay bastantes pleitos y cada vez son más, está ya legislado que deben aplicarse, ya las partes que están involucradas en un juicio de defensa del consumidor son plenamente conscientes de que la carga de la prueba es dinámica, pero sí lo que se puede determinar y conversar y dejar bien claro en la audiencia es qué implica ese dinamismo en la carga de la prueba, cuál parte va a cargar con el diligenciamiento de qué prueba porque está en mejor posición de hacerlo, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente. No importa, ya lo dije todo. No, porque estoy yendo para atrás. Finalmente, la que dice fijación de fecha y hora para la producción de las pruebas. Ordenación, proveído, esa. Finalmente, en la audiencia consta la fecha y la hora de la producción de las pruebas, para lo que se propone un plazo máximo de 120 días. Que podrá ser menor de conformidad con las circunstancias de la causa. Es aconsejable que no sea menor al término de pruebas establecido en el Código para evitar cualquier incidencia. O sea, siempre tiene que haber mínimo, ustedes saben, en el juicio ordinario el plazo es de 40 días. Para la producción de la prueba, dentro de los primeros 10 la tienen que ofrecer. O sea que lo aconsejable sería que mínimo sea a 30 días la audiencia de producción de pruebas. Sin embargo, también el artículo 148 le da al juez la posibilidad de acortar este plazo en el caso que lo estime posible porque hay muy poca prueba. Supónganse, solo hay testigos para la audiencia de producción. Bueno, la podemos hacer dentro de 3 días. Si cada parte va a traer a su testigo, si lo va a llamar por teléfono para notificarlo, lo podemos traer dentro de 3 días y fijarla lo antes posible, siempre que sea posible dentro de la agenda del tribunal. El juez coordina la misma con las partes. Eso yo lo hago bastante, a ver cuándo pueden, qué les parece, van a llegar, no van a llegar a la audiencia de producción con esta prueba rendida, qué dificultad probatoria tenemos, si es un oficio en extraña jurisdicción, si hay muchas pericias, si hay pocas, bueno, si hay solo testigo, como les dije recién, se coordina con las partes. Nada, ya lo dije todo.
Y la notificación, la que sigue por favor, en el acta de audiencia, en la misma acta, también ya lo venimos hablando, se notifica a las partes y a sus apoderados o patrocinados que quedan notificados, valga la redundancia, no solo de las providencias que se dicten en la audiencia, sino también de la respectiva convocatoria a la audiencia de producción de pruebas. Les voy a hacer una salvedad que me olvidé al principio respecto del protocolo 2.0 para que vean qué tanto más allá y qué tanto se está generando este cambio de paradigma y esta cuestión de el ida y vuelta entre las partes, los abogados, el juez. El nuevo protocolo pretende incorporar la posibilidad del juzgado de que con la interposición de los escritos de demanda y contestación, el abogado traiga al juez o al juzgado los datos personales de las partes, llámese mail, llámese teléfono, WhatsApp, red social, cualquier cosa que sirva para poder tener una comunicación directa entre el tribunal y la parte. Notificarla directamente al secretario de la realización de la audiencia, de que tiene que venir, y lo mismo con los testigos cuando tenemos los datos, ¿no? Pero bueno, eso va a ser motivo de algún curso ampliatorio cuando salga el protocolo. Bueno, listo, ya todo lo dije y creo que ahora podríamos pasar a el roleplay. El doctor Aro Martínez va a oficiar de juez, tenemos ya los abogados dispuestos, todos tienen el caso, me parece. ¿Todos lo tienen? Yo me voy a tomar el atrevimiento de, si es necesario, interrumpir para hacer alguna corrección de la dinámica de la audiencia y de lo que vine diciendo, pero en general, más o menos con esta dinámica, vamos a tratar de llevar adelante una audiencia de proveído de pruebas. Después voy a hablar un poquito sobre la producción y después va a ser la audiencia de producción. El micrófono, el otro micrófono. Señor juez. ¿Cómo le va? Buen día. Por favor, señora secretaria, ¿me traería a las partes y a sus abogados? Las partes. Pasa, pasa. Mira que tiene abierto. Tenemos un cachito que voy al baño. Tome asiento, por favor. En la parte de afuera, ¿quién está bien? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias por concurrir a esta audiencia. El juez de este proceso, de las partes que no me conocen, soy el doctor Aro Martínez. La vamos a dividir esta audiencia entre todos. En la primera parte voy a escuchar exclusivamente a la parte de sectores de demandada y seguidamente a aquellas cuestiones técnicas le voy a pedir a los abogados que me instruyan y juntos vamos a tratar de producir la prueba, salvo que en esta idea no haya conciliación. Señor, conozco plenamente el caso, pero yo quiero que me lo relate. Perdón, cada vez que hablen se van a ir pasando el micrófono. Los dos. Porque ese es para el Zoom y el otro es para acá. Bien. Señor Riquelme, quisiera que usted me cuente. Reitero, yo conozco plenamente, pero quiero que cada uno me cuente su vivencia. ¿Podría contarme usted, señor Riquelme, de qué trata su reclamo
en la que está pidiendo la reparación de daños y perjuicios a consecuencia de un accidente. Así es. Bueno, yo, como saben, trabajo en el Correo Argentino, acá ubicado por Lisandro Latorre. Yo el día 12 de marzo venía realizando mi trabajo como todas las tardes. Ya había cumplido con la primera etapa, que es notificar la parte de Nueva Roma. Yo reparto las cédulas, todo lo que es notificación y cajas muy pequeñas. Bueno, y a la tarde, ya para hacer el segundo turno, que es en la parte céntrica de la ciudad, vuelvo al correo a buscar más sobres y más cartas para repartir. Me subo a mi moto con mi casco, a mi 110, y salgo por Boulevard Lisandro Latorre como si fuera 9 de julio, en sentido hacia el este, y en la esquina de calle España, donde se encuentra ubicado el semáforo, veo que está la luz verde, lo que me da la señal para cruzar la calle, y en ese momento siento un impacto en mi parte izquierda, lo cual yo choco con el capó del auto y quedo tendido en el piso. Después, bueno, escucho gritos y la ambulancia que llega, me ponen cuello ortopédico y demás, y bueno, me voy al hospital donde me siguieron atendiendo y revisando de que esté todo correctamente. Bien, muchas gracias. Señora Florencia Alavés, ¿qué tiene que decir ante los hechos relatados por el señor Riquelme? La verdad que los hechos no fueron como los relata el señor. Yo venía circulando con mi vehículo, un Goltren, por calle España. Al llegar a la intersección de calle con Lisandro de la Torre, detengo la marcha, espero a que el semáforo se coloque con luz verde y en esa circunstancia avanzo. Cuando estoy en plena intersección, observo que una moto que venía a gran velocidad impacta contra mi auto en la parte delantera derecha y bueno, no tuve margen de maniobra, atento a lo repentino de su accionar. Bien, se entiende. Doctores, ¿hay alguna posibilidad de conciliar esta cuestión? Acá hay un relato donde el señor Riquelme refiere que fue embestido y que cruza el semáforo en verde, y al mismo tiempo la señora Florencia Alavés refiere que ella cruzó en verde y fue el infractor el señor Riquelme. En ese marco nos encontramos en la posibilidad, y me obliga la ley, a invitarlos a conciliar algún interés que depende exclusivamente de ustedes. Nosotros manifestamos, su señoría, interés en conciliar y bueno, hubo intercambio con la parte demandada y a la fecha no tuvimos ninguna propuesta ni manifestó interés en tratar de conciliar. Bueno, seguidamente entonces, ante la imposibilidad de conciliar con los hechos descritos, que se entiende la posición de cada una de las partes, vamos a proveer la prueba. Doctor, por la parte actora, ¿cuáles son las pruebas que usted nos estaría proponiendo? Por la parte actora, nosotros ofrecimos pericial mecánica, pericial médica, informativa a los registros del automotor, informativa al Ministerio Público Fiscal y no hay nada más, creo que se hizo todo. Hay testimonial, perdón. Testimonial de absolución de posiciones de la parte demandada. Le explico a las partes de este tribunal, se enmarca en la teoría de las cargas probatorias dinámicas, así que cada una de ustedes va a probar aquello que este juez, con el mayor de los respetos, considere apropiado. Sépanlo esto de antemano. Usted, doctor, me está proponiendo la pericial mecánica. ¿Para qué considera apropiado producir la pericial mecánica? La pericial mecánica, si bien las actuaciones policiales y que intervino la Fiscalía acreditan el hecho, la mecánica lo que acreditaría, cuantificaría el daño, que no está aprobado en la sede de Fiscalía. Y aparte de probar la cuantía, el daño que sufrió la moto de mi representado, también puede dar más certeza en cuanto a cómo fue la dinámica del hecho. Bien. Sepa que este juzgado aplica el artículo 730 del Código Civil y Comercial, de modo que más peritos las partes traigan al proceso, verán disminuido en alguna medida sus honorarios.
Ténganlo en esto presente. Igualmente, esta parte, este juez va a proveer lo que ustedes consideren apropiado, salvo que lo considere absolutamente insuficiente. Refiere también, doctora Rondo, ¿qué otra prueba? Tenemos prueba pericial médica para fijar la incapacidad sobreviniente que tiene el actor, y también tenemos testimonial, que consideramos que es muy importante en cuanto a acreditar cómo fue el hecho y la mecánica que está descrita en el relato. Algunas informativas refirió también. Sí, tenemos prueba informativa que ofrecimos a la Municipalidad de Casilda en cuanto a la existencia de cámara o no en la zona del semáforo, de la intersección de las calles, al hospital para darle los elementos para que el perito médico pueda resolver el tema de la incapacidad que tiene el actor, y al registro del automotor para acreditar las legitimaciones, tanto activas de nuestra parte como pasivas del demandado. Bien. Bueno, en este marco, ¿usted tiene carnet de conducir vigente, señora de la B? Sí. ¿Está exhibido en el expediente, doctor Cipolloni? Fue acompañado, sí. ¿Es necesario que produzcamos esa prueba? No es necesario. ¿Desistimos entonces? Sí, desistimos. Usted pide una informativa a la Municipalidad de Casilda para ver si hay un semáforo. Sí, ¿Hay un semáforo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Desistimos también de esa prueba informativa? Sí. Bueno, de modo entonces, en este momento la prueba que vamos a proveer va a ser la pericial mecánica, la pericial médica para discutir las lesiones y los testimonios, por supuesto, de la parte autora. Doctor Cipolloni, de la parte demandada. Muy bien, de la parte demandada también ofrecemos pruebas con respecto a pericial. Perdón, de la parte demandada ofrecemos pruebas pericial médica, pericial accidentológica o mecánica, pruebas informativas, ¿sí? Pruebas documentales, testimonial y confesional de parte del actor. ¿Me refiere a las informativas, por favor? Sí. Pruebas informativas tenemos Municipalidad de Casilda, la Dirección de Tránsito, para que acompañe, para que nos informe la planimetría sobre la intersección de las calles España y Lisandro de la Torre, la ubicación de los semáforos, la programación, la secuencia semafórica vigente al 12 de marzo, los tiempos de amarillo, rojo y verde para cada 30 segundos, o cada arteria, normativa local aplicable en la ordenanza de tránsito. Si bien ya fue comentada y desistida, o la prueba informativa con respecto que también fueron ofrecidas por la parte actora, no las quería dejar de mencionar en este acto. ¿Usted la ratifica esa prueba o pretende o quiere desistirla? No, la vamos a desistir, atento de que... Muchas gracias a los profesionales por haber colaborado en esta audiencia, así que fijamos para dentro de 40 días la fecha para producción de prueba. Cada una de las partes deberá venir con su documento de identidad. Es responsabilidad de las partes, cada uno notificar a sus testigos, y este juez dispone que la audiencia de alegato va a ser en modo oral. Si pretenden traer alguna jurisprudencia, me la van a acompañar en el expediente. Como juez también, la jurisprudencia que quiero es de los tribunales, Cámara de la Provincia de Santa Fe, Corte de la Provincia de Santa Fe o Corte de la Nación. No voy a admitir jurisprudencia de tribunales que no se conocen y que no son vinculantes para este juzgado. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver cómo viene el testigo. Sí, después, ahora va a girar Karina. No sé cómo va este cosa. Bueno, lo dejo acá.
Bueno, excelente, excelente la representación del juez, de los abogados. Es más o menos así la dinámica de una audiencia de proveídos. Como ustedes vieron, el juez interviene, desempeña un rol activo, ya tenía leído el expediente, ya sabía de qué se trataban los hechos, ya tenía su interpretación acerca de cuáles eran las pruebas superfluas y va guiando a las partes y ayudando en hacer acuerdos durante el devenir de la audiencia para que se acorte o se achique la cantidad de material probatorio. No nos olvidemos que ahora los expedientes son meramente digitales y que es insoportable mirar un expediente digital con 800 hojas o 1000 hojas, así que muchas veces son totalmente innecesarias. Ustedes vieron que los hechos estaban, en los hechos que no había controversia y que no hubo controversia entre los abogados, las pruebas fueron desistidas y nos quedamos solo con aquellas pruebas que los abogados entendieron que iban a servir a la demostración de los hechos efectivamente controvertidos. Después de esto viene la etapa de la próxima, de preparación de la audiencia de producción de pruebas. Esta etapa también requiere el trabajo de las partes y del tribunal, o sea, de todos los operadores de la justicia. Nosotros cada vez acarreamos con más tareas, nos involucramos más en esta impronta de dirección del proceso. Es la secretaria, no se sorteó, nos olvidamos en la prueba, en la dinámica del role play de la designación de los peritos. En esta misma audiencia, como se quedó proveída la prueba pericial, médica y la mecánica, inmediatamente se procede al sorteo de un perito en estas jurisdicciones del interior. En Rosario, la secretaria llama a la Cámara por teléfono, la Cámara sortea el perito, le avisa a la secretaria quién es el profesional que salió designado y la secretaria le comunica al juez y el juez a las partes. Acá en Casilda es más sencillo, nosotros tenemos la lista, sorteamos inmediatamente al perito, que queda constancia en el acta quién es y las partes en ese acto pueden efectuar su recusación si así lo estiman o consentirlo. También, que tampoco se hizo en la audiencia, se va tratando de depurar la pericial para darle al perito los puntos de pericia claros y concretos sobre los que se va a tener que expedir. En el caso de que sea una pericia médica, también se le dice a la parte generalmente que va a tener que someterse a un estudio, que el perito lo va a citar, que va a tener que llevarle los estudios previos si los tiene. Más o menos vamos guiando para que después no se encuentre la parte con que tiene que viajar a Rosario o que le van a pedir algún adelanto de gastos o demás. Estuvo excelente todo lo que pasó, pero faltaron esas cositas que forman parte de la audiencia. Entonces, cuando se cierra el acta, queda totalmente proveída toda la prueba, totalmente determinada. La prueba pericial queda determinada, quiénes van a ser los peritos, si la parte usa de su facultad recusatoria del perito tal como está previsto en el Código Procesal, en ese momento se sortea ahí mismo un nuevo perito. Si no hay peritos en la lista oficial de la Corte, se les pide que propongan. También acordamos muchas veces que quién, por ejemplo, no sé, en materia de derecho de consumo, de planes de ahorro previo, no sé si acá alguien tiene algún expediente, pero he tenido varios en que los profesionales todos deciden
designar a un único perito que es el que está acostumbrado a hacer las pericias y que las va a presentar rápidamente. Si todos están de acuerdo en eso, incluso hasta podemos decidir presentar una pericia privada y evitar la pericia oficial. A veces hay una pericia privada y si la otra parte no la objeta, dejamos de lado el sorteo de perito y tomamos en cuenta la pericia oficial. Bueno, finalizada la audiencia con todo esto que les acabo de decir, se hace el acta, se imprime, la firman las partes, los abogados, el juez, el secretario. La secretaria se debe ocupar, o el secretario, de llamar al perito por teléfono y notificarlo de que ha sido designado. Y ahí le decimos que tiene determinado tiempo, 3 días, 5 días, para aceptar el cargo. Lo puede hacer por CIFE o presencial en el juzgado, y le decimos cuándo va a hacer la audiencia de producción de pruebas. Supónganse, estamos a 4 de diciembre, la audiencia de producción de pruebas va a ser el 10 de febrero. Perito, usted tiene que tener presentado el informe pericial al 1 de febrero. Si no, el juez tiene la facultad, y las partes también lo pueden pedir. Ay, nos quedamos sin luz. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Hago así. Las partes también lo pueden pedir, que se designe... Ay, esperen que me perdí. ¿Por dónde iba? ¿Cómo? El 1 de febrero tiene que presentar la pericia. Si no la presenta, el juez, la jueza, lo puede llamar y decirle que venga a la audiencia y brinde las explicaciones en la audiencia. Si la presenta, las partes pueden presentar aclaraciones, y si no llega a formular esas aclaraciones antes de la audiencia, también lo podemos convocar por teléfono para que el día de la audiencia esté presente. Ha pasado, y me ha tocado experimentar el caso de una pericia privada y una pericia oficial, caligráfica, ambas, que dictaminaban en sentidos opuestos. Entonces, en ese caso, tenía las 2 pericias agregadas al expediente, llamé a ambos peritos a la audiencia para que dieran sus explicaciones acerca de por qué habían dictaminado en sentidos opuestos. Hicimos una especie de careo, no técnicamente careo, pero cada uno dio su posición, y finalmente decidí sacar una tercer pericia dirimente porque las opiniones de ambos eran totalmente contrapuestas. Todo eso puede suceder en el marco de la etapa preparatoria de la audiencia de producción de pruebas. Después, en ese interín, se vienen agregando los oficios diligenciados, se reitera generalmente el oficio al MPA para traer la causa penal si no está, se realizan todas las citaciones, las que tenían que ser por cédula, entonces, y cada parte tenía ya determinado qué era lo que tenía que hacer, y el juzgado tiene determinado lo que tenía que hacer. Generalmente yo les pido a los abogados que me avisen 10 días antes de la audiencia de producción de pruebas, porque si bien nosotros estamos atrás de los expedientes, es difícil 10 o 15 días antes ponerse a ver si el perito trajo la pericia. Eso corre por interés de la parte. Entonces les digo, bueno, avísenme 10 días antes si el perito no trajo la pericia, porque nosotros lo llamamos y lo intimamos y le decimos, y 5 días antes, si no la trajo, otra vez. Hasta ahora, en los 2 años casi completos que llevamos de oralidad efectiva, nunca nos pasó que un perito no haya acompañado la pericia por lo menos el día antes de la producción de la prueba. Siempre hemos logrado, que es uno de los grandes problemas del sistema, siempre hemos logrado que los peritos tengan la producción de la prueba, la pericia presentada antes de la producción de las pruebas. Después las partes en el alegato pueden hacer alguna observación, alguna objeción, y pueden presentar un pedido de ampliación si es necesario. Por eso
el perito tiene que saber que debe estar disponible ese día de la audiencia de producción de pruebas, porque hasta el día antes nosotros lo podemos llamar por teléfono y convocarlo, y tiene la obligación de asistir. So pena, por supuesto, de que si no va, cobrará menos honorarios, se lo sacará de la lista, tenemos diversas sanciones para con los peritos. Igual la idea no es sancionar, sino es que el sistema funcione, es que el perito venga, que presente la pericia, que las partes vengan, que colaboren y que hagamos un equipo en pos de cumplir con este objetivo que es precisamente llegar a un fin del pleito o con un acuerdo o con una sentencia. Y finalmente estamos en la audiencia de producción de pruebas. Todo esto de la etapa preparatoria no está escrito en ningún lado, se va sucediendo a lo largo de los días en el expediente. Llega la audiencia de notificación de pruebas, de producción de pruebas, perdón. La citación a las partes de la confesional quedan notificados, por si no quedó claro, en la audiencia de proveído de pruebas, conforme lo dice el artículo 60, la notificación personal. Y en las de los testigos carga cada proponente con citar a su testigo. En caso solo de excepcional de la no comparencia de un testigo por causa debidamente justificada, bueno, más teatro que esto, imposible. ¿Sigo? Sí. Incomparencia excepcional por causa debidamente justificada, se puede designar otra audiencia. Por supuesto que tiene que traer la cédula y tiene que traer un certificado de por qué no compareció. Si no, prueba que no se produce en la audiencia, prueba que se entiende desistida. No podemos ir pasándola porque no llegué por desistida, o se puede agregar con posterioridad a la audiencia, pero no van a haber alegado sobre ella, o servirá para segunda instancia o lo que sea, pero no se va a designar otra audiencia de producción de pruebas porque las partes no llegaron, no notificaron, no, eso ya tampoco corre más. Esto del principio dispositivo, les vuelvo a repetir, está en los escritos postulatorios, en las pruebas que ofrecen, pero no en manejar los tiempos del proceso. Al igual que en la audiencia de proveído de pruebas, la primera parte, ustedes saben que nosotros acá en Casilda básicamente tenemos físicamente en otro lugar la audiencia de producción, porque es una sala que tiene que tener algunas especificaciones técnicas determinadas, tiene todo el circuito para videograbar la audiencia, tiene un circuito para pasar en un televisor la documental o el expediente para que las partes lo vayan viendo, una pantalla bastante grande, y está dispuesta con micrófonos, atriles, como corresponde. Bueno, ahí nos reunimos todos el día y hora designados para la audiencia de producción. El juez llama a las partes y a los abogados, generalmente primero a los abogados, y vuelvo a insistir, o debe volver a insistir en general, con una conciliación. Doctores, con toda la prueba producida y la ya agregada, ¿han llegado a alguna conciliación? ¿Han visto la posibilidad de arreglar el porcentaje de incapacidad? Ya está la pericia caligráfica puesta, saben que el contrato, la factura, lo que sea, la firma es del demandado o no. Entonces, si no es del demandado, si tengo una pericia muy desfavorable, se puede lograr un desistimiento respecto de la acción, con costas por su orden, muchas veces hemos acordado, porque a veces, bueno, los abogados no logran o tienen una versión distinta de su cliente, o por determinada cuestión no lograron acreditar su versión de los hechos y ven que es muy desfavorable la prueba que está agregada al expediente. Entonces, en varias oportunidades
en mi caso particular, he llegado a un desistimiento de la acción con la parte ahí explicándole personalmente, yo como juez, que los procesos dependen de la prueba y que la prueba no le resulta favorable y que a lo mejor es más conveniente un desistimiento, todo con acuerdo de los profesionales, por supuesto. Bueno, ¿conciliaron? No conciliamos, pasamos a la etapa de producción de pruebas. Ahí lo primero que se hace es la absolución de posiciones. En la generalidad de los casos, si las partes están presentes, los profesionales habitualmente desisten de la absolución porque todos sabemos que es una prueba que no conlleva muchos beneficios cuando la parte está presente. De todas maneras, incluso si las partes desisten y el juez entiende que debe pedirle a la parte, se hizo la luz, debe pedirle a la parte que haga alguna aclaración, lo puede hacer en virtud de las disposiciones del Código Civil del Código Procesal Civil que lo habilitan. Luego se continúa con las pruebas testimoniales, los testigos, ¿hola? ¿Funciona? Todavía no. Los testigos van ingresando de a uno a la sala de audiencias, el resto se queda afuera, está la policía que cuida que no hablen entre ellos, que no se comenten las versiones que van a dar, van ingresando de a uno a prestar su declaración y una vez que prestan su declaración se quedan adentro de la sala. Acá volvemos a la primera charla, que fue la del doctor Baclini, donde habló del interrogatorio y el contrainterrogatorio de testigos. Eso es perfectamente válido en el proceso civil, tanto como en el penal, como lo explicó él. Hoy por hoy no tenemos establecida la posibilidad de la pregunta libre. Es algo que, otra vez, vuelvo a mencionar, este protocolo 2.0 creo que va a traer la posibilidad de que las preguntas sean libres y no determinadas, como las dice el código, pero bueno, hoy por hoy las preguntas son específicas, las del pliego, con la posibilidad de ampliar respecto de la pregunta hecha y no de realizar otras preguntas. ¿Quién puede pedir preguntas ampliatorias? El juez. Mal que les pese a los penalistas, que en su teoría adversarial, de proceso adversarial, tienen al juez ahí como un convidado de piedra que no se puede meter. En el proceso civil estamos hablando de otra cosa y el juez sí tiene la posibilidad, una vez realizadas las preguntas por las partes, el interrogatorio y el contrainterrogatorio, de pedirle aclaraciones o ampliaciones a los testigos respecto de lo que vivieron o vieron. Una cosa muy importante y que pone muy nerviosos a los testigos es que declaran bajo juramento de decir verdad y así se los hacemos saber en las audiencias. Lo primero que se les dice es: usted está declarando bajo juramento de decir verdad o jura decir la verdad. Depende de la formalidad del acto, la complicación que pueda traer la audiencia, lo hago más o menos formal, pero siempre ellos saben que en caso de advertirse que están prestando un falso testimonio, sus antecedentes van a ser remitidos a la justicia penal. Ha habido algunos casos en los que ha surgido algún sesgo de un testimonio por lo menos dudoso. Hasta ahora yo por lo menos nunca me vi en la necesidad de remitir los antecedentes de nadie a la justicia penal, pero sí eso pone nerviosos a los testigos. Entonces es importante que el abogado le explique, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo con los eximios disertantes penalistas que disertaron antes, respecto de la no preparación, pero sí por lo menos puesta en conocimiento de qué va a suceder en la audiencia.
porque sí que se asustan, y de verdad se asustan, y con posterioridad a la audiencia muchas personas me lo han manifestado, de ponerse nervioso, de que se le sube la presión, de necesitar agua, y solo le estamos haciendo un par de preguntas con un micrófono, pero realmente no es fácil para las personas ir a brindar testimonio. Por eso es muy importante que el abogado, cuando prepara el caso, cuando ofrece la prueba, sea claro con las preguntas, que las preguntas sean específicas respecto de un solo hecho que hayan presenciado, que quieran que testifique, que sean concretas y que vayan a lo específico y hagan foco sobre lo que el abogado quiere saber respecto de su teoría del caso, ¿no? Acá nos volvemos a mezclar con los penalistas en torno a la teoría del caso. Bueno, mucho más de los testigos no. Sabemos que por hoy no tenemos el sistema adversarial que nos plantearon los penalistas. Los penalistas sí lo tienen, como dijo la doctora Minetti también en su disertación, sí lo tienen específicamente, tienen una norma que específicamente le prohíbe al juez meterse, cuando nosotros al revés tenemos una norma que nos faculta y prácticamente nos obliga. En algunos casos el código dice el juez debe y no el juez puede. Entonces, el poder nos faculta, el deber nos obliga a preguntar, siempre en pos de dictar una sentencia válida y de tener los elementos a la hora de argumentar una decisión que nos sean útiles para arribar a la verdad que está buscada para llegar a resolver el caso con justicia. Finalmente, si hubiera peritos presentes, van a deponer los peritos y van a brindar las explicaciones acerca de su dictamen pericial, si es que alguna de las partes o el juez así lo estima pertinente. Ahí se terminó la producción de la prueba. Entonces dijimos, primera etapa conciliatoria, no se filma. Eso es secreto y confidencial, igual que en la proveído de pruebas. La etapa de conciliación puede decir lo que sea, que nada de eso va a ser tomado en cuenta al momento del dictado de la sentencia. Se termina la conciliación. No conciliaron, se abre el acta, que es que abrir el acta y el acto. Se dice que estamos en el momento de producción de pruebas, en determinado expediente, en trámite ante determinado juzgado, y ahí comienza a sucederse todo lo que les relaté. Absolución de posiciones, testigos, peritos. Doctor, ¿terminó su prueba? Sí, doctora. Doctor, ¿terminó su prueba? Sí, doctora. Clausuramos el término de prueba. Y a ese es el decreto. No va a haber otro decreto en el expediente donde se clausure la prueba. En la prueba se clausura al momento de la producción de la prueba. ¿Por qué? Básicamente porque lo que les dije antes, ya pasó el término de prueba ordinario y salvo que las partes hayan pedido que se designe un término extraordinario de prueba por alguna cuestión, el juez está en condiciones de dictar la clausura del término de prueba y correr traslado a las partes para alegar. En el caso que actuaron acá los abogados, muy bien, el juez le avisó a las partes en la audiencia de proveído que los alegatos debían ser presentados en forma oral. Hoy por hoy eso es una facultad del juez y está disponible para las partes. Si quieren alegar en forma oral, lo hacen en forma oral, muchos eligen esa opción, y si quieren hacerlo en forma escrita, tienen la posibilidad de hacerlo en forma escrita. ¿Cuál es la dinámica, o por lo menos cuál es la dinámica que yo uso en las audiencias de producción de prueba para la pieza alegatoria? Doctor, abogado de la parte actora, a usted le empieza a correr el término para alegar a partir de mañana. Y sabemos que en el proceso ordinario tienen 15 días de ley, los 15 días
le corren a partir de mañana. Al demandado, vencido el término para el actor o presentado que sea el alegato del actor y publicado en el CISFE el decreto de por presentado alegato, comienza a correr el término para la parte demandada. Entonces, ahí está en el apuro o en la viveza o lo que sea de la parte actora, que lo presenta mañana y al demandado le empieza a correr pasado. Mañana presenta el alegato, sale el decreto por presentado alegato, el expediente está en casillero, visible para las partes, ahí quedan notificadas, porque el traslado para alegar, por presentado alegatos, ustedes saben que es de notificación automática y se notifica entonces con la publicación en el CIFE del decreto. A partir de ahí le empieza a correr el tiempo a la parte demandada para presentar su alegato. Esta es una modalidad que utilizo yo, con la que acuerdan los abogados si eventualmente algún profesional interpusiera algún recurso de revocatoria al respecto. Creo que debería hacérsele lugar porque no es específicamente lo que el código determina. Entonces, siempre y cuando surja de un acuerdo, el juez propone, las partes no objetan, se entiende acordado. Si el juez propone y las partes dicen, no, doctora, queremos tomarnos cada uno los 15 días, el término de ley que corresponde, 15 más 15, yo o quien sea que fuera tendría que decir, al lugar, 15 días, a partir de hoy sí le empieza a correr al actor y al demandado 15 días posteriores. Eso surge generalmente de un acuerdo. En el mismo momento, si presentan los alegatos orales, por presentado alegato, llamo a autos para sentencia, se llama a autos para sentencia y la causa queda ya en estado de dictar sentencia. Y en un año y 2 meses, 1 año y 5 meses, tenemos un expediente de daños y perjuicios que antes tardaba 15 en estado de dictar sentencia. Soy una humilde defensora del sistema de la oralidad, pero bastante férrea con los principios que defiende. La oralidad me parece que sirve, me parece que es muy importante para la imagen que le damos a la sociedad, me parece que nos brinda herramientas para precisamente, como dije al principio, prestar un servicio de justicia eficaz, eficiente, para que la población en general vaya con el tiempo cambiando esta imagen que tiene de la justicia, que todo el mundo piensa que la justicia es lenta. A veces lo es, a veces debe serlo, pero creo que todos en conjunto tenemos que colaborar para que eso vaya cambiando con el tiempo. Y creo que lo mismo que le digo a mi grupo de trabajo, le digo a ustedes como profesionales, y creo que así me desempeño también en la diaria, que somos un equipo. Nadie está en contra de nadie y todos tenemos un único y un mismo objetivo final, independientemente de que cada uno haga su trabajo y de que la abogacía se trate precisamente de abogar en pos de los derechos de partes que muchas veces están en conflicto o están encontradas, pero bueno, soy una gran defensora de que el juez es un gestor social que tiene que tratar de aminorar los conflictos de la sociedad. El doctor Falistoco el otro día en el break dijo algo que me quedó muy grabado y que me pareció importante traerlo a esta charla. Menos mal que no hay tantos delitos como casos civiles. El sistema penal funciona tal como nos los mostraron, porque la gente no anda matando a otras personas por ahí. Pero sí hay muchos accidentes, sí mucho de la paz social se sostiene con la justicia civil más que con la justicia penal.
y todos tenemos que ser conscientes de que somos operadores activos de esa gestión social, muy activos, y de que todos tenemos que tratar de, en estos tiempos tan álgidos y tan conflictivos, de tratar de aminorar el conflicto y no de exacerbarlo. Estoy convencidísima de que la oralidad sirve para eso, de que conversando la gente se entiende, independientemente de aplicar la ley o no. Y bueno, acá estamos. Para lo que quieran, creo que es momento de hacer la audiencia de producción. Vamos a terminar con el caso, a ver si el juez puede resolver y dictar una sentencia finalmente. Y después, al final de todo, si quieren, hacemos una charla, una rueda de preguntas o como les parezca si llegamos con el horario. Ahora van a venir los testigos y van a venir los peritos a los que el juez citó para que brinden explicaciones sobre el caso. Y como lo dijo en la audiencia, van a tener que alegar oralmente porque así se los avisó. ¿Abogados? Las partes, por favor. Ah, sí. Antes de empezar, una última cosa que me olvidé, las audiencias son públicas. Acá, en esta sillita, podrían estar sentados cualquiera de ustedes. Perdón, está el médico. No, pero vos todavía no. Después, vamos a desistir de la... Hola. Yo puedo hablar. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, no, buen día, porque la audiencia a las 10 de la mañana habíamos fijado. Así que buen día a las partes. ¿Cómo le va, señora de la B? Señor Riquelme, ¿cómo anda? Buen día. Los abogados le han comentado, ya está la pericia mecánica hecha, está la pericia accidentológica pedida y la pericia médica, las dos pericias en sí, dos son en total. La pericia médica no sé si la han visto, ¿la conoce usted, señora de la Vega? ¿La pericia médica que hizo en el actor? Sí. Sí, mi apoderado me comentó los Bien, resultados. ¿usted está al tanto de la pericia? Sí. Bueno, la pericia sobre el accidente la han visto, así que bueno, ahora vamos a escucharlo al perito, hay bastantes cosas para aclarar. ¿Tienen alguna visión si esto es posible, retomar un posible acuerdo luego de haber conocido las pericias? Nosotros seguimos dispuestos a conciliar, pero bueno, depende de la parte demandada. No habiendo conciliación, vamos a pedir y vamos a empezar a producir la prueba testimonial con la pericial de la actora. Por favor, el primer testigo. Jaime, el doctor Piera, por favor. Piera, ¿cómo es? Roberto Díaz. Roberto, sí, no, el perito del actor. Benítez. Señor Benítez. No, acá se sienta. Jaime, la pericial. Bueno, lo ubicamos, el testigo tiene mucho rango, así que lo vamos a ubicar acá. Señor Benítez, buenas tardes, mi nombre es Diego Ara Martínez, soy el juez de este proceso. Este es un proceso en que el actor es el señor Riquelme, la demandada es la señora María Florencia de la B, y usted ha sido convocado como testigo, como actor. Antes de comenzar, usted declara bajo juramento de decir verdad, sepa que todo lo que dice lo vamos a escuchar atentamente. Si usted tiene alguna duda sobre la pregunta, vuelva a preguntar lo que sea, sepa que puede ser sometido a proceso penal si falta la verdad. Si usted en algún momento escucha la palabra objeción, no se apure a responder y aguarde que yo le autorizo a que
responda. No es una cuestión de mando, sino simplemente de respetar las reglas del proceso. Muchas gracias por contribuir con a esta audiencia. Doctor Arrondo, sus preguntas. Sí, bueno, buen día. La primera pregunta es por la general de la ley, es para que usted si sabe, si conoce a las partes. Este es un juicio que inició el señor Juan Román Riquelme contra la demandada que es María Florencia de la B. Si las conoce, si tiene alguna intención en beneficiar a una de las partes o si directamente... O si hay alguna circunstancia personal que me impida a mí declarar con imparcialidad. No hay ninguna circunstancia de eso. Que no le comprenden entonces. ¿O si tiene alguna objeción, doctor? O ninguna. Bueno, la primera pregunta que tenemos es para que diga si sabe y cómo lo sabe que la demandada venía hablando por teléfono en el auto. Estamos hablando de un accidente, ocurrido el día 12 de marzo. Explíquenme de qué se trata, porque si no... Como usted figura en la causa penal de Fiscalía que participó, por eso... Es un accidente que ocurrió el 12 de marzo del 2024 a las 18:45 en la ciudad de Casilda, en la intersección de las calles Boulevard Lisandro de la Torre y España. Acá nomás. Que por lo que consta, usted fue testigo presencial del siniestro y la primera pregunta que le voy a hacer es para que me diga si sabe y cómo lo sabe que la demandada venía hablando por teléfono. Bueno, eso no lo vi yo. El accidente lo vi, pero no me di cuenta de si venía hablando por teléfono. La verdad que no. Bien. La segunda pregunta que le voy a hacer es para que me diga si sabe y cómo lo sabe si la demandada cruzó el semáforo en rojo. Bueno, le explico. Yo estaba parando, precisamente esperando el cambio de luz, digamos, para poder cruzar, y veo que viene una moto y el conductor vuela por el aire y fue impactado por el automóvil que conducía la parte demandada. Bien, o sea que usted me está diciendo que el demandado, el auto cruza el semáforo en rojo. Cruzó, sí, seguro, con toda seguridad. Y aparte que embistió... Porque yo estaba esperando precisamente que la señal cambiara. Haga preguntas abiertas. Usted no está contrainterrogando. Bueno, le vuelvo a reformular la pregunta para que me responda. Si usted sabe si el demandado cruzó el semáforo en rojo. Sí, cruzó en rojo. Nada más. Si quiere le explico por qué, le doy razón. Sí, bueno. Y porque estaba yo detenido esperando el cambio de señal lumínica y bueno, en ese momento veo que se aproxima una moto y el impacto. ¿Y puedo ampliar una pregunta? Sí, por supuesto. Le voy a preguntar si sabe y cómo lo sabe quién fue el embistente y quién fue el embestido en este siniestro. El que pasó en rojo, que fue el vehículo. El auto. El embistente. Exacto. Nada más. Bueno, muchas gracias. Señor doctor Cipolloni, ¿considera contrainterrogar al testigo? Sí, hacerle una pregunta. Muy bien, señor Benítez, buenas tardes. Le quiero preguntar para que nos indique en qué intersección, en qué lugar usted estaba en esa fecha y en esa hora del 12 de marzo del 2024. ¿Estaba sobre calle España, estaba sobre calle Lisandro de la Torre, en qué arteria, en qué intersección? Sobre Lisandro de la Torre, cruzando en sentido al norte. Muy bien. Y otra pregunta más que le voy a hacer, su señoría. En dirección no al bar, porque está en línea oblicua, sino a la otra esquina, ¿no? Entonces, situando no estaría... En la esquina del Colegio Nacional. Exactamente, perfecto, ya entendido. Muy bien. Y otra pregunta que le voy a hacer, otra ampliación. ¿Nos puede decir si el señor Riquelme
estaba con la vestimenta, estaba trabajando, estaba con la vestimenta del Correo Argentino? La verdad que no retuve eso porque lo que me llamó la atención o lo que me impactó primero fue el choque, ¿cierto? El ruido y las consecuencias. Así que la verdad que no recuerdo cómo estaba vestido. Muy bien. Nada más, su señoría. Señor Benítez, este juzgado va a hacer una pregunta. ¿Usted recuerda si el señor Riquelme tenía el casco puesto? Bueno, lo vi caído con el casco puesto. Bueno, no más preguntas. Muchas gracias por haber venido y por colaborar con el tribunal. Muy amable, ¿eh? Yo reclamo la indemnización porque me han hecho perder mi día de trabajo. 4 horas acá. Lo vamos a invitar a comer un asado. ¿Sí? Cuidado la escalera, Jaime, cuidado la escalera. Bueno, gracias. Doctor, ha sido muy contundente este testigo. ¿Es necesario producir el otro testimonio? No. ¿Desistimos de la otra testigo de la parte actora? ¿Doctor? Sí. ¿Sí? ¿Doctor Cipolloni? Sí, sin problema. Bueno, vamos entonces a convocar al testigo de la parte demandada. Desistieron, George. Buen día, señor Roberto Díaz. Buen día. Señor Roberto Díaz, usted ha sido convocado a esta audiencia como testigo de la parte demandada por la señora Florencia de la B. Usted va a responder a un interrogatorio ya preimpreso. Le comentamos que declara bajo juramento de decir verdad. Si usted falta la verdad, puede ser sometido a un proceso penal. Todo lo que usted diga va a quedar grabado en el sistema, vamos a escucharlo atentamente. Si usted, cuando escucha la pregunta, escucha la palabra objeción, le pido por favor que no responda hasta que yo lo vuelva a autorizar. Está muy bien. Doctor Cipolloni. Muy bien. Buenas tardes, señor Roberto. Buenas tardes. Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Para que usted nos vaya respondiendo, dando razón de cada una de sus respuestas, ¿sí? Pero la primera le vamos a hacer es por las generales de la ley, que esto significa si usted conoce a las partes que están en el juicio, que nos convoca hoy, ¿sí? Entonces es un accidente de tránsito que ocurrió el 12 de marzo, ¿sí? En las intersecciones de calle Lisandro Latorre y España, en el año 2024. ¿Sí? Conoce al señor Riquelme, conoce a la señora Florencia de la B. No los conozco, simplemente fui testigo del accidente, del choque. Muy bien. ¿Tiene algún interés que comprometa, algún interés manifiesto en beneficiar, perjudicar a alguna de las partes? No, para nada, no. Muy bien. Bueno, a la primera le vamos a preguntar, para que diga el testigo dónde estaba el día 12 de marzo del 2024 a las 18:45 horas. ¿Usted recuerda dónde estaba? Sí, yo estaba tomando un cafecito en el bar de la esquina justamente que nombró usted. De España y Lisandro de la Torre. Exacto, sí. Muy bien. Bar del Pueblo se llama. Bar del Pueblo. Muy bien. A la segunda, para que diga el testigo si el señor Riquelme venía con el casco en la mano y cruzó el semáforo en rojo. Sí, yo vi que en la mano, puesto así en el codo, no sé si me entiende, lo tenía colgando del muy codo gráfico, del casco. muy bien. Y cruzó en rojo, sí. Perfecto. A la tercera. Sí. Para que diga el testigo, si sabe, si le consta, del accidente, ¿qué recuerda del accidente? ¿No puede hacer una narración, una descripción? Sí, a ver, yo justamente estaba de espalda mirando el semáforo y escucho una moto que venía muy rápido y lo vi también, que fue en el momento en que vi que tenía el casco colgando del codo, como le decía recién, y bueno, se cruza en el semáforo y vi que estaba en rojo cuando cruzó la moto y choca con el auto. Muy bien.
Y la última pregunta que le voy a hacer, para que diga quién tuvo la culpa. No, no tengo duda que fue la moto. ¿Por qué? Porque lo que le decía antes, cruzó en rojo, lo vi. Muy bien. ¿Ninguna pregunta más, su señoría? Si doctor Arrondo va a contrainterrogar al testigo. Sí, lo voy a interrogar. Upa. Le voy a preguntar que para que me diga si sabe y cómo lo sabe el color de los rodados involucrados, ya que tuvo tanta precisión en... Creo que la moto era roja y el auto era negro. Y para que me diga si sabe y cómo lo sabe, qué lesiones tuvo el motociclista. No, no sé, yo sí vi que vino la ambulancia, quedó tirado ahí en el piso y no me da impresión la sangre, no me pude acercar. Yo le voy a hacer un par de preguntas, señor Díaz. Sí, dígame. ¿Usted estaba dentro del local o afuera del local? No, estaba en la vereda, que tiene mesitas en la vereda. Ajá. Estaba sentado ahí. El día era claro, tenía una buena visibilidad. Sí, sí, veo ¿Cuál bien. es el semáforo que usted tiene de frente? El que va por Lisandro de la Torre. El que va por Lisandro de la Torre. Claro. Ubíqueme, a ver dónde... Y en la esquina enfrente del bar. Está la columna y ahí yo lo... venía De calle España hacia... oeste. sí, sí. Y el embistente, Por el bulevar. no, el embistente venía por calle Mitre. Calle España. Calle España. Pero según él, embistió la moto. Claro. Venía por calle Lisandro de la Torre. Yo vi eso, Claro. Yo vi eso. Usted estaba sentado y veía el semáforo. Claro. Y veo pasar la moto por el costado y cuando ¿La miro, moto por dónde venía? por calle España. ¿O no? No, para que capaz. Voy a someter el testimonio de este testigo a la justicia penal. La conducta del testigo. Así que se le agradece, señor. Ya vamos a remitir las actuaciones a la justicia criminal, porque hay una mecánica comprobada que es absolutamente distinta. Por favor, puede retirarse. Bueno, alguien me va a defender de todo lo que hay acá. ¿Listo? Vamos a entrevistar al señor, al perito, por favor. El perito mecánico. Perito mecánico, Chiquitapia. Está arreglando la final de Belgrano y la Molina. Estimo que las partes han leído. Estimo que las partes han leído el examen policial del señor perito. Si tienen que hacerle alguna pregunta.
Hola. Se cortó el Zoom, me parece. Sí, creo que sí. No, desactivé el micrófono por las dudas si ahí tenían algún audio, pero me parece que ahí vuelven. Y vamos a pasar a los alegatos por la parte actora, en primer momento, y seguidamente la parte demandada. Bueno, por la parte actora y su señoría en los hechos quedó probado lo demandado. Se cortó la internet. Ya vamos a reconectar el audio de alguna manera. A ver. Es bastante complicado porque no tenemos energía. El audio se escuchaba, discúlpame. Recién a Diego se lo escuchaba. A ver, ahí se escucha. No, se te escuchaba a vos. Sí. Ahí se recupera algo de audio. ¿Escuchaba ahí lo que estaban hablando? Se escucha muy bajo de fondo. Y recién yo lo tenía enchufado, no conectó, no se escuchaba ahí. No, se escucha a Diego muy a lo lejos. A vos se te escucha perfecto, pero a Diego se lo escucha re lejos. Muy bien. Pedile que no dicten sentencia, que queremos escuchar en los finales. Por la parte actora, consideramos que debe rechazarse la demanda. No fueron acreditados los hechos relatados, demandados en esta presente demanda. Los testigos no fueron, el testigo Benítez no fue contundente en su declaración, lo que puede advertirse sí que la señora Florencia de la B venía manejando con la debida atención y diligencia en la conducción. No se encuentra acompañado el informe policial o el sumario que conste sobre la pericia accidentológica, si bien fue complementaria el informe del perito Chiquitapia, no se puede determinar tampoco la calidad del vestido invistente, no pudo determinar tampoco lo razonado y fundamentado de su dictamen, de su informe, la velocidad de que tenían los vehículos. Y en todo caso también es una de las excepciones del artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, que por la presencia del semáforo se exceptúa el privilegio, la preferencia o la prioridad de quien venía circulando por la derecha, en este caso en el sentido de calle Lisandro de la Torre, que es la moto del señor Juan Román Riquelme, que ha cruzado en rojo el semáforo, y muy patrocinada la señora Florencia de la B, en su vehículo,
cruzaba correctamente por calle España con la luz verde en el semáforo, la luz. Por todo ello, consideramos que debe ser rechazada la demanda, con costas a su cargo, y rechazándose también, por supuesto, los reclamos pertinentes. Sí. Bueno, ¿las partes quieren decir algo? ¿Alguna? Sí, yo quiero decir algo. Sí, sí. No, como, Sea breve, por favor. bueno, como primera medida al doctor de la... Bueno, no, es breve. Al doctor de la parte contraria, que bueno, a nuestro testigo No, perdón, señor. Una opinión, una No opinión. se admite opinión de la parte. Usted tiene el doctor que lo va a representar. Usted puede hablar de sus hechos, de lo que usted sintió en esta audiencia y no mucho más que eso en un segundo. Si quiere usar ese derecho, lo puede ejercer. Pero el alegato ya lo hizo el doctor. Sí, que creo que con los testimonios es claro, el testigo que Señor, emitió por y favor. Y el que fue claro No, por favor, en no su fue claro declaración. nada. Señor, se terminó. ¿Encuentra en condiciones de dictar sentencia ahora o quieren? Porque esto ya sería un avance. Sí, ahora. Claro. Ahora porque si no, afuera del tribunal arreglamos las cosas. Voy a resolver, hacer lugar a la demanda, condenando a la demandada a resarcir los daños y el perjuicio ocasionados al señor Riquelme. Como teniendo considerando el testimonio del señor Benítez, fue muy claro, fue contundente, fue preciso, se ubicó en el tiempo, en el lugar y el espacio. El testimonio que ofreció usted, doctor, lamentablemente ni siquiera sabía cómo estaban ubicados los vehículos. Eso da cuenta que no estuvo bien. Al mismo tiempo, le voy a recomendar a los abogados que escuchen el testimonio, porque fui yo quien tuve que sacarle al testigo la palabra en busca de una verdad formal, cosa que no considero que yo tenga que hacer, sino que es un trabajo que tienen que hacer los abogados. De este modo, voy a fijar los honorarios del perito Tapia en un 30%, del perito médico en un 30% y de los abogados en un 20% para cada uno. Ojalá alguna vez escuche una sentencia así. Esto se cobra acá en el momento. No hay plata. No sé de quién es. Bueno, vamos acá arriba. Bueno, les vamos a agradecer a todos la presencia. Lamentablemente no vamos a poder abrir la ronda de preguntas. De todas maneras, le ofrezco al doctor Aro que puedan hacer las preguntas en el grupo y en todo caso, si quedó algo que quieran saber, se los puedo contestar por escrito para que no se queden con la duda, o cualquiera de ustedes que se haya quedado con una duda se acerca en cualquier momento al juzgado y lo charlamos. Creo que ha sido muy didáctica la presentación, el roleplay, que ha estado muy jugoso. Espero que les haya servido la exposición y que se lleven por lo menos con un pantallazo de lo que es la oralidad efectiva y este proceso por audiencias y, bueno, la existencia de las dos audiencias, que les haya quedado clara la finalidad de cada una de ellas y la modalidad de trabajo. Esta fue la idea original del curso. Así que bueno, buenas tardes a todos y nos vemos el jueves próximo.